¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen Buen día día, ¿Cómo buen le va, día. Raquel? Muchas gracias por este contacto. a ustedes. Bueno, Raquel, se ha actualizado el informe, ¿no? Ya cerrando lo que es el mes de julio, que cerró hace poquitos días. Qué bueno sería que pudiéramos contar que la cifra está en cero, ¿no? Pero lamentablemente no es una realidad de hoy eso en Argentina. No, tal cual. Son cifras que no dejan de crecer y una violencia contra las mujeres y diversidades en la Argentina que viene recrudeciendo a partir de la llegada de la extrema derecha de Javier Milei al gobierno nacional, que no solo niega la existencia de estas violencias y desigualdades de género, sino que ha cerrado la gran mayoría de los programas que se habían creado para abordar esta problemática de manera integral, tal como mandan hacer las leyes vigentes Mm, en nuestro país y los tratados internacionales de derechos humanos. claro, A esto, aparte, le suman los discursos misóginos y odiantes, ¿no? Contra los feminismos, contra las mujeres que quieren alzar la voz y denunciar. Por eso es que también este gobierno de extrema derecha pretende tratar en el Senado el 6, este proyecto de incremento de pena para las falsas denuncias, cuando no existe ninguna prueba que diga que en la Argentina eso representa una cifra relevante, ¿no? claro. Sí, sí. Este es un gobierno por eso antiderechos y en la Argentina las mujeres estamos en peligro y lo cierto es que tenemos un Estado que se ha corrido. Claro. Las estadísticas nos dicen que al 31 de julio hubo al menos 147 femicidios, esto es un femicidio cada 35 horas, y a esto debe sumarse un intento de femicidio por día, de acuerdo a lo que arrojan los medios de comunicación a partir de la cobertura de Claro. noticias, porque nuestra fuente son los medios de comunicación. Entonces, también sabemos que no todos los casos salen en los medios, con lo cual siempre decimos estas cifras seguramente constituyen un subregistro de casos, y son muchas más los femicidios en nuestro país. Claro, hay dos cuestiones allí, ¿no? Con respecto a los medios de comunicación, yo lo vengo analizando hace bastante tiempo. Uno es la desaparición de Telam fue una pérdida enorme no solamente para ustedes, sino para todos los comunicadores y toda la gente en realidad de la República Argentina. Y el cambio de la mirada en cuanto a la perspectiva de género de muchos medios de comunicación que también han dejado de hacer coberturas que antes hacían, ¿no? Quizás por un momento más favorable, si se quiere, para las cuestiones de género. Pero lo que usted nos dice es real, ¿no? Hay medios hoy que no están directamente, ignoran los casos de violencia de género. Sí, Totalmente. Y lo que acabas de marcar para nosotras es crucial y es parte del análisis que hacemos de cómo se ha claro, corrido el tema de la agenda de los medios, que tiene todo que ver con el cierre de la agencia Telam, tiene todo que ver con que ya no existe la figura de editora de género que se había claro. creado después del 3 de junio del 2015 en muchos medios, y eso Mm, hacía que esta perspectiva estuviera presente en las coberturas de las noticias. Y a eso hay que sumarle la persecución del presidente a periodistas mujeres, periodistas feministas que alzan la voz, que también impacta de alguna manera. Entonces hay un clima de época que ha hecho que este sea un tema que no solo se haya corrido del Ejecutivo Nacional, sino que habilite que en otros ámbitos también deje de abordarse, ¿no? claro, claro. Oye, Con todo lo que eso implica. sí, no, por supuesto. Sé que nosotros nos asombramos con mi compañero aquí, que es periodista deportivo, cuando analizamos, por ejemplo, el retorno de algunos jugadores que habían sido denunciados por violencia de género, algunos hasta por abuso sexual, y que hoy vuelven a jugar en clubes de primera división. Y también recordamos que en algún momento hubo una ola de creaciones de departamentos de géneros en clubes de fútbol, en sindicatos y en otras instituciones más, y hoy no se habla de esos temas tampoco. Bueno, tal como decís, en muchos clubes de fútbol, a partir de los distintos casos que fueron eh, saliendo a la luz, que fueron jugadores que fueron denunciados, se crearon protocolos de género para que esas denuncias tuviesen un cauce institucional más allá del cauce judicial que pudieran tener, ¿no? Para apartar a los jugadores, suspenderlos, etcétera. Y tal como vos decís, y refuerza esta idea, ¿no? Que decía antes del clima de época y de la habilitación y protección y la impunidad con la que cuentan muchos de estos agresores y violentos ha hecho que hoy no se cuestione, por ejemplo, que Villa vuelva a Boca, y así otros tantos jugadores, incluso que vimos en el Mundial, que tienen causas por violación o violencia en curso, en proceso, y que estuvieron jugando un certamen mundial, como es el Mundial de Fútbol. Tiene que ver con esto, insisto, Mm. con que las ultraderechas traen consigo una agenda regresiva en materia de derechos de las mujeres y de derechos humanos en general, y esto sucede en la Argentina, pero también en otros países del mundo que podemos observarlo, ¿no? Que se expresa de igual manera.
Raquel, ¿cómo le va? Gabriel, la saluda, Gabriel Fernández. Usted sabe que he sido bastante crítico con respecto a la vuelta de Villa a Boca porque yo creo que no es de la boca para afuera solamente, sino hay que actuar. Boca tiene un departamento de violencia de género y me parece a mí que debe o no sé si se puede, obligar a todos los clubes a que tengan un departamento contra la violencia de género, ¿no? Y que actúen de la forma que tengan que actuar para que no solamente sea una forma de prevención, sino también una forma de poner justicia, ¿no? A estas cosas que un violento tampoco pueda trabajar del fútbol o de otra cosa, pero digo, sería bueno obligar a los clubes o bajar línea para que tengan un departamento de violencia de género. Es que, mira, la gran mayoría lo tiene o ha creado estos protocolos para poder encauzar esas denuncias o para establecer procedimientos de qué hacer frente a las mismas, ¿sí? Y esto, como comentábamos antes, tuvo que ver con una época en donde los clubes tuvieron que adecuarse a las legislaciones de protección de derechos humanos de las mujeres y de poder apartar, sancionar u observar a los jugadores que han sido denunciados claramente. El tema es que esos departamentos no pueden ser una formalidad o que esos protocolos no pueden quedar en una formalidad, necesitan tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces yo creo que acá es donde entra de nuevo esta habilitación que tiene el aval del gobierno nacional, del propio presidente, ¿no? De negar las violencias, las desigualdades, de que acá es todo lo mismo según el presidente, ¿no? La violencia contra las mujeres que contra los varones, mientras que a las mujeres nos matan adentro de nuestras casas, los hombres que dicen querernos en un 60% parejas y exparejas, y los varones mueren en la vía pública por otras motivaciones, ¿sí? Robos, peleas, asaltos, o sea, digo, hay claramente una diferenciación que este gobierno niega, pero hace que en la sociedad se interprete que todo es lo mismo. Entonces, bueno, el problema de Villa es un problema del orden privado y que no afecta a la sociedad, y la verdad que sí, nos afecta a todos porque brindar la impunidad a este tipo hace que por abajo haya otros tantos agresores que sigan impunes también. Claro. Raquel, sabe que, a ver, a mí no me gusta caer siempre en la cifra fría, ¿viste? Porque por detrás hay familias, por supuesto, pero creo que es válido para la comparativa, ¿no? Usted mencionaba el proyecto de Carolina Lozada, que por suerte no ha avanzado aún. Según el informe que ustedes dan a conocer, un 15% de las víctimas de femicidio en la República Argentina durante los 7 primeros meses tenía una denuncia previa, ¿no? El 15%. Según los datos de los ministerios públicos, menos del 1% es del total de causas, es el que realiza realmente una falsa denuncia. Es decir, es infinitamente superior la falta de acción de la justicia en caso de violencia de género que en falsas denuncias. O sea, no hay comparación. Absolutamente. Pero si mirás la cifra al revés, y es una cifra que va decreciendo, porque antes en promedio había un 18% de mujeres que denunciaban, o sea, cada vez denuncian menos las mujeres, y como te digo, son situaciones de violencia que arrastran años, porque en líneas generales son por parte de las parejas, exparejas, familiares, ¿no? Nosotras veníamos relevando en promedio en estos 11 años que había un 18% de mujeres que habían denunciado y fueron asesinadas igualmente porque la justicia no les garantizó ni su vida ni su seguridad. Ahora, si miras al revés la estadística, vamos a hablar que el 85% de estas mujeres que fueron asesinadas nunca llegó a denunciar, con lo cual no es real que haya un incremento de denuncias. Al contrario, las mujeres necesitan un Estado presente, una justicia que no revictimice, que no ponga la lupa sobre ellas y que aliente a hacer la denuncia. Este proyecto de Lozada, que va en línea con estas políticas antiderechos, lo que viene a hacer es brindar la impunidad a los agresores, a los violentos, a los abusadores, y desalentar a las mujeres a denunciar todavía más. Es lo que dijiste, el ministerio, el observatorio, el ministerio de los ministerios públicos fiscales de las provincias dieron a conocer ese dato. El 0,09% de las denuncias en la Argentina son denuncias falsas, y en ningún caso tiene que ver con lo que la diputada Lozada dice para argumentar, ¿no? Esto no son ni situaciones de violencia de género ni de abusos contra las infancias, al contrario, son otros temas por los cuales se llevan adelante las denuncias falsas. Entonces es un proyecto que no tiene fundamento, sí tiene sobre un posicionamiento político, esto de encubrir a los agresores y de criminalizar a las mujeres que se atrevan a alzar la voz. Claro, claro. Raquel, muchísimas gracias por su tiempo, obviamente por la información. Muchas gracias a ustedes, buen día. Que tenga buen día. Hablamos con Raquel Vivanco, directora general del Observatorio de Violencia de Género, ahora que sí nos ven. Línea 144. Atención a personas en situación de violencia por motivos de género. 24 horas, 365 días del año.